Hoy os voy a enseñar las 5 herramientas indispensables para un novato. Número 5. Adelante. La número 5 la tenemos aquí. Aunque parezca una chorrada, tenemos que tener siempre las ruedas a presión correcta. Tenemos un hinchador de ruedas a batería, da igual si es a batería, si va al mechero, marca XD, da igual. Que te hinche las ruedas y tengas las ruedas siempre a la presión correcta. Eso es para cualquier novato, cualquiera que le guste un poquito la mecánica. Nice. Si os gusta cualquier herramienta que enseñamos en este vídeo, lo vamos a poner en la descripción, aquí abajo. Vamos a pasar al siguiente. Kit de frenos. Tenemos el kit de frenos, da igual la marca, que te haga el apaño. Que tienes aquí, como se ve, ya está usado. Esto es para retroceder los pistones hacia adentro. Delante, por ejemplo, se puede hacer con una mordaza, con un pico de loro muy grande, pero atrás, como hay que girar y meter el pistón para adentro, necesitas sí o sí este kit. En Amazon 20-30 pavos. Si lo compras en un auto, por unos 40-50. Pasamos a la siguiente. Número 3. Aquí tenemos un kit de filtros. Os aconsejo comprar el de mejor calidad, que no sea de Wanzai, que no sea marca china. Lo mejor es que sea una marca conocida, de herramientas al menos, porque se te pueden comer por aquí, ¿vale? Pero te saca de un apuro en muchísimos coches. Como hay varias bocas, varios diámetros, pues van de puta madre. Sirve normalmente para grupo VAG, para Opel. Una de estas es para SEAT. De hecho, en este se rompió un Audi. ¿Lo veis que está roto? Está rotado porque es mala. Así que dejaremos en el link de la descripción, dejaremos una buena marca para que no pase esto. Y ahora pasaremos a la siguiente. Ahora vamos a ir a la número 2, que es indispensable para cualquier principiante. El gato. Pero no el gato miau, 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 miau. El gato, si tienes 2, mejor aún. Vale 30 y algo euros. Está tiradísimo. incluso 25, depende de dónde lo compre. Exacto. Está que te cagas de precio, calidad-precio. O sea, yo tuve Goodyear, varios, y todos se me han jodido. Me han durado una puta mierda. Se me bajaban, ¡no! Tenían problemas de pérdida de aceite por el hidráulico. Por aquí. Este, por ejemplo, ha levantado el culo entero del BMW, que pesa una barbaridad. Y no pierde, no se baja. Calidad-precio, perfecto. Y no nos olvidemos que estos van juntos. Un trípode o 2. Necesitas sí o sí. Valían 15 euros cada uno, o el pack, no recuerdo bien porque eran muy baratos. Esto es indispensable para tu seguridad. Yo no pondría ni la rueda debajo, ni piedras, ni cosas raras. Pon un trípode en condiciones y ya está. Y ahora pasaremos a la juega de la corona, el número 1. Pasaremos a la... ¡Tada! La caja de herramientas más rentable que has visto en tu puta vida. Esta. Tiene sus años. Es una caja de herramientas que te saca de todos los apuros. He cambiado embragues, distribuciones de diferentes marcas. No hemos notado que nos falten vasos, falten alargos. Lo tiene todo, es muy completa. Siempre tengo un bole aquí para marcar las correas. La cosa es que tienes hasta la 22, fija. Tienes para las bujías, tienes 3 aquí. Que también te sirve, por ejemplo, es la 21, la 18... 16, que normalmente suele costar en las cajas, encontrarlas. 22, 19, 18, 17, 16. Larga. Esto se usa para los turbos del 1009 TDI. Tenemos hasta las 8, de la más pequeña. Tenemos los Torch, tenemos Allen, tenemos puntas de destornillador. Y está oxidada porque llovió encima. Cuando se me partió el puente trasero del SEAT, llovió muy fuerte, tuve que cambiarlo debajo de la lluvia. Se oxidó entera, es lo que hay. Pero aún así sirve. Tenemos estas que cuestan encontrar un montón en muchas cajas, que son muy indispensables en ciertos coches. Por ejemplo, para quitar amortiguadores. Adaptadores de las 3 medidas. La pequeña, mediana y grande para las puntas y un huevo de puntas aquí, pero un huevo, que aquí tengo tornillos y cosas. Como puedes ver, te saca de muchísimos apuros. Fíjate este estriado para palier. Este estriado es especial. Tiene punta inviolable, si no me equivoco, que están huecas por dentro y tú puedes sacar, por ejemplo, caudalímetros y cosas que no puedes sacar con llaves normales. Tienes las llaves típicas para Mercedes o para el palier de atrás del BMW. Tiene un pequeño set de irons
alargos pequeños, medianos, el destornillador que también puedes meter en la punta, puedes meterle la chicharra, que por cierto la chicharra esta murió sin usarla, esta es otra de Leroy Merlin, esta es la original, ya una aguanta, adaptador que se inclina, pero bueno, en general tiene pequeñas, medianas, grandes y estriadas. ¿Hace cuánto que tienes esta caja? Más de 8 años. Más de 8 años que lleva esta caja. ¿Y cuánto costó? Alrededor de 90 euros, no recuerdo. 90, 95, 100, más de 100 no era. Y sigue estando por este precio, más o menos. Es calidad-precio. Sí, mira, se ha reventado. Mira, por aquí está rota, ya no me cierra bien. Solo se aguanta en esta. Esto está rotado. La caja en sí es débil, pero las herramientas en sí, las chicharras, las llaves fijas, encajan muy bien, no resbalan. No son las típicas llaves que compras de los chinos y tú das al tornillo y se te va la llave. Perfecto, es una buena herramienta para muchísimo tiempo y para una persona que suele toquetear cosas en general, que le guste arreglar cosas. Like, suscríbete, vete a tomar por culo. Adeu. ¿Te os gusta o no?